¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Gradona, aquí en Popular Televisión, como hacemos todos los lunes y todos los viernes noche, para hablar del Racing. En esta ocasión nos queda el partido todavía a 72 horas, porque el Racing va a jugar el lunes a las 7:30 de la tarde en el Carlos Belmonte. Pero bueno, les vamos a contar aquí la última hora de los dos equipos. El lunes, por lo tanto, no tendremos programa, el lunes que viene, como todos los lunes, sino que lo haremos el martes a las 10 de la noche con la tertulia, con imágenes del partido, con el análisis habitual que hacemos los lunes, pues lo trasladaremos al martes de la semana que viene. Ya les conté hace ya 15 días, cuando comenzábamos de nuevo la aventura aquí en Popular Televisión, esta nueva temporada, que este año tenemos cambio, que los lunes el programa sigue igual, con los mismos contenidos, pero que los viernes le vamos a dar un matiz diferente. Vamos a tener habitualmente una entrevista con alguien relacionado con el Racing, y la tertulia no será evidentemente todos los viernes, sino que alternaremos entrevistas y de vez en cuando haremos, si lo requiere, tertulia. Así que ese va a ser un poco el cambio del programa de los viernes respecto al viernes de la temporada pasada, pero todo ello relacionado con el Racing. Ya les adelanto que dentro de 30 minutos, cuando terminemos el análisis de esta última hora del Racing Albacete, vamos a tener una entrevista con uno de los mitos del Racing, y en un lugar muy especial, fuera del plató. Así que yo les invito a que sean pacientes, aguarden con nosotros estos minutos que tenemos por delante y después tendremos esa entrevista. Vamos con el Racing y la última hora del equipo, que evidentemente pasa por lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas con la marcha del de Bioño de Piélagos, de Saúl García, el lateral izquierdo. Ahí le ven el día de la presentación, fíjense ustedes, hace ya 3 años, verano del 2022, parece que ha pasado más tiempo, pues tiene una cara de crío ahí absoluto. Ese día le presentaron y ayer rescindían el contrato, no contaba para esta temporada. El año pasado tuvo una participación bastante pobre en cuanto a minutos, y sobre todo en esos minutos en la última parte de la temporada que le ganó Mario García, se le vio que no aportaba muchas cosas, se le veía muy nervioso, y el club ha decidido rescindirle el contrato. Parece que se va a ir a la Cultural y Deportiva Leonesa. De él hablaba esta mañana en sala de prensa el entrenador del Racing, agradeciéndole estas 3 temporadas. Lo primero, agradecer a Saúl pues todo lo que nos ha dado durante los 2 años y medio que hemos compartido muchas cosas. Ha sido duro tomar esta decisión a nivel profesional, pero entendíamos que quizás no fuese a tener muchos minutos, y entonces, bueno, pues a nivel profesional creo que la mejor decisión era ser honesto con él, transmitirle un poco en qué situación se podía quedar dentro del equipo, y que pues la opción de salir quizás fuese lo mejor para él. El club lo ha entendido así también, y bueno, y se ha tomado esa decisión. Y a nivel personal ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar desde que me dedico al mundo profesional, porque esa relación personal que hemos construido en el día a día pues hace que se genere un vínculo afectivo que es difícil de separarlo a veces de lo profesional. Entonces, agradecido, muy agradecido con su comportamiento, con su saber estar, con su día a día, y creo que ha sido un jugador muy importante en parte del éxito que hemos tenido en estos 2 años y medio anteriores. Pues sin duda alguna es lo más duro del deporte, aunque yo creo que Saúl ya esperaba esta marcha desde hace un par de meses, y se ha fructificado en la jornada de hoy, cuando Saúl pues ya rescindía el contrato y tenía ofertas de fuera. Seguramente va a ser a la Cultural y Deportiva Leonesa, pero no es la única oferta que tiene Saúl, y veremos a ver dónde termina el de Bioño. Con la marcha de Saúl son ya 11 los futbolistas que estaban la temporada pasada en la plantilla y que ya no están. Y ojo, en el Racing han llegado 4. Ha llegado el portero del Feyenoord, Pandev, ha llegado Asier Villalibre, ha llegado Pello Canales, y ha llegado Yeray. Se puede considerar a Jorge Salinas también como llegada, lo que pasa es que él ya estaba. Es decir, hay 7 jugadores o 6 jugadores que no
se han incorporado al equipo en cuanto a número respecto a la pasada temporada. De ahí que pues estemos demandando, y sobre todo el entrenador, en cuanto a número, futbolistas. No ha llegado nadie esta semana, pero se espera que llegue ese medio centro, se espera que llegue el central y se espera que llegue un hombre en banda izquierda que pueda ayudar en esa banda al ataque. Eso mínimo, esos 3 futbolistas, porque ya saben ustedes que en segunda esto dura 42 jornadas y hay que tener 20, 21 futbolistas que cuentes con ellos, porque con 14, 15 o 16, 42 jornadas es imposible. 3.500 minutos que puedan jugar jugadores importantísimos como el año pasado, como Íñigo Vicente, como Andrés, como Aldasoro, etcétera, etcétera, eso es una locura. Así que, bueno, tiene trabajo Chema Aragón por delante estos 10 días que quedan, pero desde luego esos 3 puestos mínimos, estamos hablando de esos 3 mínimos, si no es, toquemos madera, que se marcha nadie más. En cuanto a la semana, había una preocupación para ver si se recuperaban Maguet, Goyer y Michelin, que han estado lesionados durante la semana pasada y esta. Y además se les había unido en los entrenamientos de esta semana la ausencia de Asier Villalibre, con molestias después del último partido. Pues bueno, hay cara y cruz. Malas noticias para Michelin y Maguet, que no llegan para el partido ante el Albacete, y buenas para Asier Villalibre, que se le ha tenido entre algodón, entre otras cosas porque no hay otro 9, y esas molestias musculares que sufrió en el último partido, a pesar de que acabó jugando, pues parecen que han ido remitiendo. Por lo tanto, en ese sentido, pues el equipo va a ser, en cuanto al 11 titular, el mismo de la semana pasada. Tampoco se ha incorporado, salvo a Pello Canales, que ya jugó unos minutos, jugadores. Por lo tanto, va a viajar con los mismos futbolistas y va a tener la misma convocatoria y va a tener el mismo equipo titular. La verdad es que el Racing está un poco cogido con alfileres en estas primeras jornadas, primero por la no incorporación de futbolistas y luego evidentemente porque hay varios jugadores que pues han llegado con molestias musculares a este comienzo de temporada. José Alberto daba esta mañana la rueda de prensa previa al partido y hemos rescatado lo más interesante de esa rueda de prensa, en la que habla del rival, habla del Albacete, habla del sistema de juego que puede emplear el Racing, habla de varias cuestiones interesantes y también del mercado. Le escuchamos. Es un rival muy exigente, juega con intensidad, es un equipo que transita muy bien. A mí es un equipo que creo que se ha reforzado muy bien, creo que conservan una base importante de jugadores de la temporada pasada y lo que ha incorporado son jugadores que a mí personalmente es un equipo que me gusta verle jugar, que hace muchísimas cosas bien, que es un equipo ofensivo. Entonces, bueno, creo que se vio en el pasado partido, ¿no? Un resultado muy poco habitual en lo que es esta categoría, 4-4. Es un equipo capaz de hacerle 4 goles a un equipo como el Almería y bueno, creo que es un muy buen equipo que nos va a poner las cosas difíciles y que nosotros vamos a tener que estar muy concentrados, ser muy exigentes, pero nosotros somos un equipo que tiene que competir bien en cualquier escenario, con la máxima exigencia y con la máxima intensidad. Bueno, iremos viendo un poco las necesidades de los partidos, un poco cómo estemos nosotros de cómodos con uno u otro sistema dentro del propio partido. Bueno, creo que tener variantes está bien y tener jugadores polivalentes que nos den posibilidades de esas variantes también está muy bien. Entonces, bueno, iremos viendo lo que va pasando de aquí al final de temporada. Palabras de José Alberto respecto al rival y al sistema de juego y a la situación del equipo. La verdad es que sorprendió muchísimo el primer partido del Albacete, absolutamente. Primero porque juega contra el Almería, que es uno de los claros candidatos al ascenso, y porque empató en 4-4 en los Juegos del Mediterráneo. Estamos viendo imágenes del partido con un doblete de Agus Medina, eso fue el primero de los goles, y contra una Almería que tiene, es cierto que se le ha ido Luis Suárez, pero sigue teniendo una plantilla fantástica
que solo aspira al ascenso a Primera División. La verdad que se adelantó con esos 2 goles, este segundo también de Agus Medina, que es un mediocentro incorporado al ataque, con mucha experiencia ya en segunda, y que metió este golazo absoluto para el 0-2. La verdad es que después el Albacete, el Almería llegó incluso a ponerse 2-2, pero con este otro gol fantástico del conjunto albaceteño, el 2-3, el gol de Antonio Puertas, uno de los fichajes de esta temporada, para mí en fuera de juego, pero hay que tirar de fe con la línea, y luego ya con el 3-4, este cuarto gol último de Scriche, a pesar de todo, luego en el minuto 99, esto era el minuto 87, empató el conjunto almeriense a 4, pero era un equipo que llegaba con muchas dificultades a Almería, y a este comienzo de temporada se le han ido varios jugadores, se han incorporado muy pocos, tiene bastantes lesionados, muchos problemas Alberto González en el equipo, en la plantilla, y sin embargo empató a 4. Es un equipo que le gusta jugar al fútbol, es un equipo ofensivo, es un equipo que, como el Racing, busca la portería contraria, pero tiene un déficit atrás en defensa brutal. Se le vio, partió de la Almería, le metió 4, y la verdad es que el partido pudo haber acabado 6-6 perfectamente. A pesar de todo, ha incorporado este año defensivamente a un hombre como Vallejo, del Real Madrid, Jesús Vallejo, que ha sorprendido que bajara un escalón a Fran Gámez, que estaba en el Eldense, lateral derecho, a Jonathan Gómez, izquierdo, Antonio Puertas, del que hablábamos ahora, arriba. Sigue teniendo gente como Ricky, como Agus Medino, como Morcillo. Yo creo que Morcillo en esa banda izquierda es seguramente el mejor referente en ataque, el más desequilibrante. Quizá arriba le falte ese 9, porque Higinio está lesionado, afortunadamente para el Racing, y Scriche pues va a salir del club, porque Alberto González así lo ha pedido. Han fichado al canario, y veremos a ver en qué queda todo. Precisamente esta mañana ha habido rueda de prensa del entrenador del Albacete, de Alberto González, para hablar del Racing, de la situación del equipo, la falta de solidez defensiva. Vamos, que llega muy mal, a pesar de haber empatado a 4 ante el Almería. Sí, saque de esquina concedimos mucho, pero sobre todo concedimos muchas situaciones de remate. Concedimos más de 31 situaciones de remate que no es normal, ni mucho menos, ni creemos que ese sea el camino para ser un equipo sólido, evidentemente. Nos hemos centrado mucho en mejorar en el aspecto defensivo, que ya era algo a lo que le habíamos dado mucha importancia, pero que evidentemente cuando llega la competición y llegan este perfil de equipos con tantísimo potencial arriba, pues realmente es cuando te exponen y te hacen ver que no era el camino. Entonces, bueno, yo creo que es un partido para aprender en este aspecto del juego, y que espero que hayamos aprendido la lección, ¿no? Yo creo que en cuanto vayamos superando este momento de la temporada, que vamos a tener otra vez la dificultad extra del arranque, pues yo creo que irán cogiendo su sitio. Ahora mismo, evidentemente, como tú bien dices, jugadores como Íñigo y como Andrés van a exponernos mucho y nos van a plantear muchos problemas. Bueno, es aprendizaje, ir cogiendo el punto de forma óptimo y tratar desde ya de sacar lo máximo para poder sacar los 3 puntos, que es de lo que se trata, ¿no? Contra el Racing pues puede ser algo parecido. El Racing es verdad que también es un equipo vertical, que busca la portería continuamente, pues puede tener más similitudes al partido contra Almería que a otro tipo de partidos, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de imponer nuestro juego y que la tendencia sea que lleguemos nosotros en la línea de lo que ya llegamos contra Almería, pero que consigamos reducir el número de posibilidades del rival, que es un poco ahora mismo nuestra asignatura pendiente, viendo ya el primer partido de Liga, pues nuestra asignatura pendiente vuelve a ser el tratar de que el rival no genere menos. 31 disparos le hizo el Almería al Albacete. Cierto es que en las crotas también el Albacete tuvo esas posibilidades. Fue un partido de toma y daca. Puede ser, como dice Alberto González, un partido muy similar, que si el Albacete plantea ese tipo de partidos, el Racing también le gusta ese tipo de partidos, sobre todo con la calidad y el desequilibrio que tiene arriba, pues veremos a ver. Seguramente el que mejor defienda sea que se lleve los 3 puntos, pero ojito, lobo con piel de cordero.
que empató con el Almería a 4. Posible alineación del Albacete y del Racing para este partido. Vamos primero con la del Albacete, con Mariño en portería, John García, que sigue, él es del Racing y del Racing de Ferrol en Albacete, junto a Vallejo, Fran Gámez y Jonathan Gómez serán los laterales, Meléndez y Javi Villar o Ricky, porque Ricky no jugó el primer partido por molestias musculares, ya se ha incorporado, puede que Ricky vuelva a la titularidad, por delante de ellos en el tribote a Gus Medina, haciendo de enganche, Morcillo en banda izquierda, Antonio Puertas en banda derecha y arriba Betancourt, el jugador canario que ha fichado del Olympiacos, el conjunto albaceteño. Y en cuanto al Racing, pues el mismo equipo que jugó la semana pasada, no hay novedades. De otras cosas, podría haber vuelto Michelin, pero sigue con molestias, de tal manera que Ezquieta va a estar en portería, Mantilla lateral, 4 centrales, Mantilla lateral derecho, en el eje de la zaga Javi Castro y Manu Hernando, que en la posición de banda izquierda el canterano, ahí yo creo que ya se ha sentado y que yo creo que va a jugar de principio y por delante de Mario. Esa es al menos la sensación que tengo, que Jorge va a ser titular. Por delante de ellos Aldasoro e Íñigo, no hay más, salvo que quisiera poner a Pello. Yo creo que desde el principio no le va a poner, de otras cosas porque no es un medio centro, es más un 10 que un 8, y por delante de ellos en la banda izquierda estará Sangali para ayudar al chaval ahí en la banda izquierda, Íñigo Vicente en la media punta, a la derecha Andrés Martín y arriba Asier Villalibre. Bueno, este es un poco el resumen de cómo llegan los dos equipos al partido. Estamos en la segunda jornada, pero para ello vamos a hablar un poco del análisis, de cómo lo ve, de lo que estamos hablando, el Capi, Jesús Merino, al que ya saludamos. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sorprende un poco ese 4-4, pero ojito con el Albacete, que habla el entrenador de que no estamos, tenemos muchas lesiones, todavía es muy, muy pronto, tenemos que acoplarnos, pero cuidadito. Bueno, yo creo que hay 12 equipos o 14 que hay que tener cuidado, ¿no? Que pueden estar en los puestos de arriba. No sé, me da la impresión de que al Albacete le faltan cosas para ser un aspirante a estar en puestos de ascenso o de promoción, pero evidentemente sabemos por experiencia propia que cualquier equipo en segunda división te puede pintar la cara. Del Albacete, yo creo que ese 4-4, ese partido ante el Almería te deja un poco claro lo que es sus defectos y sus virtudes. Bueno, son partidos que se dan, ¿no? No quiere decir que todos los partidos del Albacete vayan a ser así. Yo creo que es verdad que es un equipo que tiene características para poder ser muy parecido a lo que ha sido en otros momentos quizás el Racing, de llegar con gente dentro del área, de tener gente que pueda tener capacidad para generar peligro, pero yo creo que cada partido es un mundo y no creo que se repita, o sea, es difícil que se repita el lunes, un partido como el del otro día. Morcillo, quizá la mayor preocupación. Sí, bueno, Morcillo es un chico que ha encontrado ahí su sitio, está muy cómodo, está muy contento, se le ve como que quiere más, ¿no? Es un futbolista que su pierna natural y su fuerte es la izquierda y busca casi siempre esa salida, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que ser listo, taparle esa salida, porque por dentro te hace mucho menos daño. Luego del Racing, las circunstancias, no llega Maguet, Michelin está también lesionado, no han llegado ni el central, ni el mediocentro, ni el hombre de banda, es decir, con lo que ya vimos en la primera jornada, un poquitín todo cogido con hilos, ¿no? Íñigo tendrá que volver a ser titular y demás. Sí, es verdad que si nos planteamos que esto va a ser durante todo el año, quizás nos quede un poco corto, pero para jugar el lunes, como fue el sábado pasado, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Es verdad que afortunadamente tenemos 8 o 9 futbolistas titulares de la temporada pasada y a poco que las incorporaciones han sumado, pues evidentemente el equipo sigue siendo competitivo, pero a largo plazo, obvio, que hace falta más gente.
No sé si coincides conmigo lo del medio centro, el central y el hombre en banda izquierda, mínimo. No sé, lo de Sangalia es una prueba para liberar un poco a Ñigo Vicente, pero yo creo que ahí en esa banda necesitamos a alguien propio, ¿no? de esa banda izquierda, ¿no? Yo creo que el club lo tiene claro en ese aspecto. Yo creo que el club va a firmar un central, además de altura, de estatura, porque somos un equipo que no tiene quizás demasiado dominio del juego aéreo, y en la jugada de estrategia, sobre todo en defensa, sufrimos bastante. Es evidente que nos falta otro hombre en el centro del campo. Para mí hace 2 años y medio que es un poco la posición más demandada. Y a partir de ahí yo creo que hace falta un hombre en punta que tenga movilidad, ¿no? Quizás Así Villalibre y Juan Carlos Arana son más referencia, más de estar siempre dentro de lo que es el ámbito de la portería, y haría falta un hombre que fuese capaz de generar más a los espacios, ¿no? Yo he hecho en falta un poquito ese perfil. Jesús, hemos hablado tú y yo de esto muchas veces, y los que vengan, que sean líderes, alguno, porque este equipo necesita líderes en el campo, y eso se ha adolecido estos últimos años. Es verdad, ¿no? Es verdad que quizás nos ha faltado alguien. Yo creo que la llegada de Pello Canales, sin ser un líder, porque Pello es un jugador de perfil, entre comillas, bajo, de que no es de expresarse mucho, no va a dar nunca una declaración, nunca va a dar un grito, pero es un líder con balón. Pello Canales es un futbolista que cuando vayamos ganando va a querer la pelota y no le va a quemar, la va a tener, la va a llevar de un sitio a otro, va a elegir la mejor opción. Lo que eras tú en el campo, un poco. Bueno, no, hombre, distinto. Pello es un futbolista de balón. O sea, Pello es un futbolista que va a hacer mejores a los que tiene alrededor, y los que tiene alrededor se van a beneficiar de eso, ¿no? Yo creo que es un futbolista al cual, cuando haya un problema, se le da la pelota y va a saber qué hacer. No va a querer llegar a hacer el pase decisivo en un segundo, sino que es capaz de, como vimos el otro día, de llevarla de un sitio a otro, de generar, pues confianza con el resto de compañeros. Yo creo que el otro día, los minutos que estuvo, creo que es una demostración de lo que puede hacer habitualmente, y eso es muy importante para el equipo. Yo me refería a ese otro tipo de líder que hemos hablado algunas veces, que ya me entiendes, y que yo creo que el equipo en determinados momentos adolece de esa figura. Bueno, pero eso es muy difícil. El fútbol de hoy está cambiando mucho, ¿no? Es decir, cada vez estás más señalado, la gente un poco que hace demasiados aspavientos, por así decirlo, como quizás lo podría hacer yo, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos un poco perseguidos ese perfil de futbolista, es difícil eso, ¿no? Entonces, yo creo que el Racing lo que tiene que hacer es acertar en los 3-4 fichajes que va a hacer, como ha acertado en los fichajes que ha hecho hasta ahora. Para mí eso es lo más importante. Y bueno, tener suerte, obviamente tener suerte con las lesiones. Voy terminando, Jesús. Hablábamos ahora de Pello, que me parece un acierto. Claro, en Bilbao hablan de qué es el futuro Sunset, eso son palabras mayores, pero es evidente que es un jugador que nos tiene que aportar muchísimo por la calidad que tiene. Pero yo le veo más de 10 que de 8. O sea, para mí es una figura que juega por delante de los medios centros. No lo sé cómo lo ves tú, que le has visto más. Bueno, yo creo que es un futbolista que en la posición que mejor se encuentra es en un 4-3-3 por delante del pivote, ¿no? En cualquiera de los dos, siendo el que posiblemente más suelto está o más cerca del área está, ¿no? Jugar con 4-2-3-1, ser él en media punta, yo creo que no es excesivamente goleador y no le gusta jugar de espaldas, ¿no? Entonces, Sancet hace unos controles orientados brutales que obviamente a Pello todavía le cuestan. Yo creo que es un 8 muy interesante, que se puede llegar a adaptar a la posición de 6, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma de juego del equipo, de jugar con 4-2-3-1 o jugar con 3 centrales, José Alberto yo creo que lo va a utilizar. Jesús, pues a ver cómo se nos da el partido y a ver si seguimos con esa racha positiva en Albacete que llevamos los últimos años, porque para el equipo, tal y como están estas circunstancias, seguir sumando sería lo importante de cara a que tenga ya, pues dentro de 2 semanas, la plantilla completa. José Alberto, muchísimas gracias como siempre por el análisis. Jesús, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno, vamos a recordar la jornada que ya ha empezado en segunda división, lo que es la segunda jornada, que hoy viernes ha tenido ese Eibar Granada, que se están jugando el Castellón Valladolid y el Leganés Cádiz, y que para mañana sábado Mirandés Huesca, Ceuta Sporting,
Zaragoza, Andorra. El domingo, Deportivo de La Coruña, Burgos, Cultural y Deportiva Leonesa, Almería, Málaga, Real Sociedad B. Y el lunes, 7:30, Albacete Racing, 9:30 de la noche, Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas. Llevamos 26 minutos de programa y lo que vamos a hacer ahora es una pausa rápida, breve, y volvemos. Y vamos a volver con la novedad de los viernes. No tenemos tertulia, pero sí una entrevista con un jugador, un exjugador del Racing. Ya les doy otra pista, pero que es bandera y mito del racinguismo. Aguanten nada, un poquito, unos consejos, y les cuento dónde nos vamos con esa entrevista que ya evidentemente hemos grabado anteriormente. Pues ya estamos de vuelta y, como les decía, con una entrevista que vamos a tener habitualmente los viernes después de ese resumen que les hemos hecho de la última hora del Racing, en el que también es cierto que los viernes alguna vez tendremos tertulia, pero lo más normal y común es que tengamos entrevista con gente relacionada con el Racing. Nos hemos ido al barrio pesquero, nos hemos ido a la pista del barrio pesquero en concreto, para hablar con Pedro Munitis, para que nos cuente qué es de su vida estos últimos años, para hablar de su vida futbolística, de su vida personal, un poco una entrevista que va más allá del fútbol. Es la intención que tenemos todos los viernes cuando entrevistemos a exjugadores, en este caso como lo es Pedro. También nos gustaría, y ojalá sea así, entrevistar a jugadores de la actualidad, pero es en profundidad, un poquito diferente al balón y a rodar, para conocerle más en profundidad, aunque a Pedro pues le conocemos ya todos muchísimo. Así que nos trasladamos, nos transportamos al barrio pesquero para esta entrevista que, grabada hace unos días, realizábamos a Pedro Munitis. Muy buenas, pues como lo ven, esta es una imagen típica de Santander, lo que tenemos aquí detrás es el barrio pesquero. Y si nos hemos venido aquí al barrio pesquero para hacer esta entrevista, pues es fácil adivinar con quién vamos a hablar, ¿no? Porque es santo y seña del barrio, y además alguien del que se siente cada vecino de este barrio muy orgulloso. Es un poco el siguiente referente a Alberto, a don Alberto, don Pedro Munitis Álvarez, que está aquí con nosotros, al que ya saludamos. Pedro, muy buenas. Muy buenas. Igual me he excedido con lo de Alberto, ¿no? Te has pasado un poco. Igual me... Eso es inigualable. Eso es son inigualable. Palabras mayores. Pero que... yo no sé si te habían hecho alguna vez una entrevista aquí, justo al lado detrás de la pista, en el barrio. No sé si habían venido hasta aquí, sí. Bueno, cuando empezaba a despuntar y empezaba a estar con el primer equipo, alguna foto me tiraron por aquí, de esas que me engañaron, me subieron a un barco, que no sé qué, pero... La pista ahí detrás, ahí empezó todo, ¿no? Sí. En esta pista, ¿no? Sí. Empecé a jugar ahí con 4 añitos y no, pues hasta ahora. Cuando la pista... Bueno, ahora tenemos a niños ahí que hacen sus campus, tienes a los tuyos ahí también, sí. Pero cuando la pista del barrio pesquero era también un scouting de futbolistas, ¿eh? Esto, había unos ambientazos cuando había partidos los fines de semana. Bueno, Iván también jugaba con nosotros aquí. Claro. Y bueno, se ponía esto a reventar. Pero seguramente esa pista es la que a ti ese ambiente, el fútbol era lo que te apasionaba desde pequeñín, seguramente. Sí, empezamos, ya te digo, con 4 añitos. La pista se empezó a
remodelar un poquito, está ahora cambiada, se empezaron a hacer los vestuarios y bueno, la verdad que era una pasada. Y es curioso porque el barrio no ha cambiado tanto. Yo que suelo venir, que darme vueltas y tal, tú entras dentro de lo que es el barrio y a mí me da la sensación de estar ahí hace 50 años. Sí, bueno, sí que es cierto que hay gente que se ha ido moviendo, ¿no? Sí. Gente que vive aquí. Pero la estructura que no está... del barrio. Sí, sí, no, es lo mismo, es tal cual. Yo me he venido a vivir aquí porque fíjate que me ha tocado vivir en un montón de sitios, en un montón de casas y donde verdaderamente me siento es aquí. Si bajo a tomar un café, veo a gente que he estado mucho tiempo sin ver, o si bajas un fin de semana a picar algo, ves amigos que igual en otro momento no los puedes ver porque la vida te va llevando y estoy feliz, muy feliz aquí. Lo has hecho a la inversa, tienes razón, la estructura del barrio es la misma, si uno se pone ahí dentro parece que está hace 50 años, pero han cambiado las familias, han cambiado pues los Beividen, los Costas, los Fraile, los Damalia, porque ha intentado buscar una vida mejor fuera del barrio, pues en otros lugares, en otros sitios, y tú lo has hecho al revés. Sí. Has vuelto a casa cuando seguramente económicamente te podrías permitir cualquier lujo y has dicho, no, yo es que soy feliz en mi esencia. Sí, tú lo has dicho, a la inversa total. O sea, no sé, a veces la vida te va llevando y yo por lo menos ha habido un momento que digo, joder, ¿qué hostias hago aquí, no? Si estoy en mitad del océano, en el ambiente que te vas moviendo te va llevando y te pones a pensar y dices, tengo esto, no lo necesito, tengo esto, tampoco, ¿qué necesito? Porque me pasaba más tiempo aquí que en mi casa, me pasaba el día en el coche, TV, en donde estoy verdaderamente feliz, donde tengo mi familia, donde me siento verdaderamente a gusto, cómodo. A gusto en mi casa, no sé cómo explicarlo, es aquí. Digo, pues me vengo a mi casa y bendito el día porque ya te digo que... Claro, esto no se paga con dinero, porque tu felicidad es esta. Es esto. A mí bajar y darme un paseo por aquí, ya te digo... Bueno, darte un paseo tú aquí es difícil, porque cada minuto estás parándote, hablando con alguien, que te pide, pero que el otro... como es todo con tanto cariño, estoy encantado. Pues aquí en el barrio hemos decidido hablar con Pedro, 50 años ya, Pedro, joder, cómo pasa el tiempo. Pasa. Que te vi debutar, que te vi jugar, que eras un crío, que pues 50 años. Va demasiado deprisa esto, ¿no? Y padre de 4 criaturas. Sí, de 4 hijos. Que eso es otra de las grandes maravillas que has hecho, mucho más que el fútbol y mucho más que todo. Sí, desde luego. Es difícil de expresar también lo que te hace sentir un hijo. Además, en 2 etapas diferentes, con edades muy dispares. He vuelto otra vez al comienzo, ¿no? Tengo un niño de 5, una niña de 6. ¡Qué locura! Un hijo de 22 y otro de 13, o sea que vivo en el mismo día. El de 22 además debe ser algo parecido a ti, porque ha hecho una cosa maravillosa, extraordinaria, que si Alberto estuviese aquí en vida diría, joder, Pedro, qué bien lo has hecho. Porque Pedro, que tiene una situación cómoda, porque se la ha ganado en la vida, con su fútbol y demás, pues sus hijos podrían decir, pues mira, vamos a disfrutar también del esfuerzo de mi padre y tener una vida mucho más cómoda. Y tu hijo en un momento determinado de la vida, siendo muy joven, decidió salir a pescar a la mar. Sí. Eso es algo extraordinario. Sí, bueno, yo creo que lo llevan los genes. Sí. Venimos por ambas partes, por el lado de su madre y por mi lado, de gente de la mar. Y lo lleva seguro. Pero hay que tener mucha personalidad, sí, Pedro, él desde que era bien pequeñito, cuando iba a la bodega y traían pescado, que se metía en las cajas de pescado hasta atrás, yo lo veía, y lo ha llevado siempre adelante. No es normal que la juventud hoy en día, con esta edad, quiera dar este paso. Y más teniendo seguramente una situación muy cómoda, que tú le puedes ayudar y echar un Lo que pasa que en mi casa está muy claro. O te pones a estudiar y para labrarte tu futuro, o te pones a trabajar. Lo de estudiar, bueno, tenía muy claro que quería ir a la mar. Bueno, pues para adelante, apoyarle. Además a mí me hace sentir muy orgulloso, claro. porque
son nuestros orígenes y creo que tienen que estar Sí, pero presentes, ¿no? más allá igual de los orígenes, Pedro, el hecho de tener esa personalidad y esa capacidad de no acomodarse, de decir, no, yo tengo que labrarme mi futuro y tengo que luego, cuando yo también sea padre y tenga ese valor es que mis padres me han inculcado, trasladárselo a los demás, el esfuerzo, el sacrificio, el que por mucho que tenga mi padre o haya conseguido, yo me tengo que labrar el futuro. No, eso en mi casa está Es que es un poco clarísimo. lo que eras un poco como futbolista Sí, también, ¿eh? sí. Pues a ti te costó todo muchísimo. Sí, cuando empiezas a jugar hasta que llegas al filial, la verdad que ha sido, bueno, en juveniles sí que pasé una etapa complicada porque me subieron con el filial y lo que debiera de ser un premio, al final no jugaba ni en el filial ni en el juvenil porque entrenaba durante la semana con el filial y fue una etapa mala. Que yo iba a casa llorando, por favor, que me dejen con el juvenil, que yo lo único que quiero es jugar. Al final me tiré media temporada que jugué muy poquito, pero exceptuando esto... Yo hablaba de, bueno, lo hemos, ya está muy verbalizado, ¿no? Que tu situación económica, la de tus padres, viniendo de un barrio humilde, donde las circunstancias no eran fáciles para tener unas botas de fútbol y demás, para ir a entrenar y todo eso, te labró también tu propia personalidad de decir, yo quiero ser futbolista, pero para eso sé que tengo que... Sí, es lo que ves un poco en casa también, ¿no? Claro. Bueno, pues, creo que estamos hechos de experiencias, ¿no? Claro. Y el tener necesidad, bueno, pues te sitúa mucho. El ver cómo, bueno, pues tu madre tiene que trabajar en un bar y llegar a la 1 de la mañana porque está metida en la cocina, o tu padre se tiene que ir a navegar y llevar 3 meses sin verlo, o mis abuelos mismos, mi abuela se tenía que levantar a las 2 de la mañana, ir hasta la bodega y ayudarles a llevar los palangres al barco y... La abuela Antonia, claro. Sí. Que esa era de comer aparte. Sí. Oh. Pues bueno, pues es un poco lo que ves, ¿no? ¿Y ahora qué, Pedro? Porque ahora te han operado de las 2 caderas. ¿Lo qué es esto? Es un chivato. No, eso se puede contar ya. Te han operado, claro, me imagino que de todo este fútbol, ¿no? Sí, pues fíjate, es curioso porque me dijeron cuando me he ido a mirar que tenía displasia de cadera congénita, que ni idea. Sí que es cierto que cuando jugaba la cadera derecha me dio algún problema y me dijeron que con el tiempo que iba a tener que operarme. Yo ni caso, ¿no? Como soy así. Y luego que le he dado mucha tralla. O sea, me he entrenado mucho, he jugado mucho y me las he cargado, después de acabar de jugar y de tal, has seguido bueno, es una forma de vivir, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues se me han acabado estas, pues me pongo unas nuevas y a intentar otra vez volver a hacer deporte. Pero las 2 a la vez, además. Sí, las 2 a la vez. Bueno, me aconsejaron, ¿eh? O sea, no soy ningún loquete. Luego te he visto andar y estás ya casi otra vez bien. Yo creo que enseguida espero poder empezar a correr y... ¿Jugar al fútbol y eso no? Seguramente no, pero lo que quiero es... Cuando dices con esa sonrisa es que... Lo que quiero es tener una vida activa, poder hacer deporte, lo que te digo, para mí el deporte es una forma de vivir. Llevaba ya 2 años con muchísimo dolor, con muchísimos problemas y me estaba condicionando mucho y digo, pues mira, a ver si hay alguna posibilidad de por lo menos poder ¿Sigues estar con la lo más alimentación activo, como antiguamente o no? No, ya no. ¿Qué va? Pues yo te he visto llevar la comida a cenas de casa, pesarla, el arroz, el otro, el no sé qué. ¿Cuándo no se llevaba, Pedro? Esto hace 25 años, ahí va el loco de Munitis que trae la comida de casa, que si el pollo, que si el arroz, que si los carbohidratos, que si... Sí. Por eso, bueno, cuando acabé de jugar me quedó la sensación de hasta aquí y no he podido hacer más, ¿sabes? No me ha quedado... He tenido algún compañero con el que hablas que se queda con la sensación de que se guardó algo, ¿no? De que se quedó con ganas de seguir porque yo acabé reventado. Es que te retiraste con 37 años. Con 37, acabé que, bueno, lo que te digo, lo di todo en cada momento. Tratando de cuidarme, tratando de entrenar bien, tratando de descansar, tratando de alimentarme. Di hasta donde podía dar. Seguramente, o yo qué sé, hoy en día, con los medios que hay, creo que podía haber sido mejor un trabajo psicológico, que en ese momento tampoco, bueno, pues para afrontar
pues, cosas que te iban pasando, que tenías que No, irlas pero superando. ibas con la sociedad que tenía Sí. los conocimientos que tenía hace 25 años, Pedro. Sí. Tampoco te puedes fustigar Sí, por sí. eso porque, claro, y antes que llegaras tú no había ni preparación física. Es que cuando tú llegas empieza la preparación física. O sea, Claro, es que desde que yo empecé a cuando acabé, el fútbol había evolucionado, había cambiado una barbaridad. De cuando yo he dejado de jugar ahora, Otra barbaridad. otra barbaridad. O Otra sea, barbaridad. esto, ahora mismo el futbolista es un atleta, está muy preparado, los entrenadores están muy preparados, es todo muy táctico. Jugar al fútbol ahora es muy difícil. Ojo, Pedro, es que son muy atletas difícil. en tercera división. ¿eh? Sí, total. En tercera división. Una anécdota, cuando me empezaron a subir con el primer equipo, ya sabes, hacían para promocionar un poco Sí. el racinguismo, pues te llevaban a diferentes pueblos. Claro, cuando acababa el partido aquello era una verbena de Una narices, romería, o sea, claro, sí, un picoteo de estos de todo, o sea, no faltaba de nada, vino, no sé qué. Te ponías a mirar al jugador de aquella época, pues incluso Barriguita. algunos tenían tripita, las piernas no estaban muy definidas. Sí, sí, te sí. pones a mirar ahora lo que tú dices, a Buah. cualquier jugador de fútbol, Sí, sí. incluso de, No, de no, categorías, amateurs. Sí, sí. y hostia, son atletas. Bueno, Ha cambiado. y ahora estás en tu faceta de educador, de formador. Bueno, eres entrenador Sí, porque has sí, sí, tenido 10, 12 Sí. años ahí entrenando por Sí, media sí, sí, España, sí, sí. pero ahora has sacado Munitis Love. Sí, pues es lo que te digo, fíjate, lo que te he dicho, ¿no? Las cosas que he hecho que creo que me han ayudado a llegar donde llegué y las cosas que creo que me han faltado para poder haber sido mejor, ¿no? Todo esto, bueno, creo que tenemos la obligación, ya lo he dicho más veces, de la gente que tenemos, bueno, pues estas vivencias o esta experiencia, de tratar de trasladarlas para aportar a, pues, bueno, pues a las futuras generaciones. Claro. Pues Estos no. niños que tenemos aquí detrás, que pues eso, pues a partir de los 7, 8, 9, 10 años, si pueden tener esos fundamentos que tú has aprendido, que te han enseñado, más los que has ido adquiriendo y se los puedes mostrar y dar, Sí. pues no van a salir futbolistas todos, ni mucho menos, pero van a aprender cuestiones... Sí, es que lo nuestro va enfocado un poco más allá de lo meramente deportivo. Claro. Como tú dices, o sea, sería engañar a la gente y yo no he vendido humo en mi vida ni lo voy a hacer. O sea, no voy a decir que la gente que venga a nuestra escuela, un porcentaje muy grande, va a vivir del fútbol a nivel profesional. O sea, Ya. estaría contando una película que no es. Pero sí que es cierto que tratamos de formarles en lo deportivo, evidentemente, es una escuela de fútbol, pero en lo humano también. O sea, al final se van a encontrar con situaciones que el fútbol te enseña o te prepara para luego afrontarlas cuando seas grande. O sea, que van mucho más allá. Trabajamos lo psicológico, como te digo, algo que creo que la cabeza es la que gobierna todo y es la que tiene que estar en su sitio, y lo humano también. Algo que detectamos en estas nuevas generaciones, por ejemplo, es la poca tolerancia a la frustración que tienen. O sea, es que es normal también. Creo que lo hago mejor en mi escuela que en mi casa. En mi casa me pasa un poco, ¿no? Claro, Soy claro, padre. claro. Y les consientes, o si quieren algo, no lo tienen para mañana, lo tienen para antes de ayer. El otro día en la escuela preguntamos, bueno, ¿qué os gustaría tener que ahora mismo no podéis tener? Solamente levantaron la mano dos. Lo tienen todo, Pedro. Uno era sus abuelos y otro una chica que era un caballo. Los demás tenían absolutamente todo, en que claro, es que no tienen ninguna tolerancia a la frustración, no son capaces de Claro, cuando algo manejarse. no lo consiguen, no tienen mecanismos para saber distribuir esa ira, esa... Exacto, el fútbol te pone en situaciones que Sí. si las llevas bien te puede aportar un montón. Bueno, También tú has es pasado cierto, muchas frustraciones Sí. como futbolista, en Sí, tu etapa que muchas, vas al Real claro, Madrid, esto todas esas cosas que ahora quieres difundir para que no les ocurra a ellos. creo que si he destacado en algo ha sido en la capacidad que he tenido para caerme y levantarme. O sea, eso sí que lo he hecho bien. O sea, yo no creo que tuviera un talento especial en nada. Lo que sí he sido muy pesado y he tenido mucha capacidad para eso, para darme un trompazo, analizar, tener autocrítica, aprender y ser mejor después de que me sucediera esa cosa que en ese momento pensaba que era negativa. Transformar lo negativo Claro. en positivo. Eso sí que creo que ha sido una de mis virtudes. Todos esos niños que formáis en Munitis Lab,
habéis querido hacerlo en diferentes zonas de la región. Eso entiendo que es para que no haya una sola familia, un niño que viva en la zona oriental o en la zona occidental o en el centro que diga, no, como tengo que ir hasta Santander, pues no voy a poder. Y seguramente que eso ha sido para ti muy importante también, ¿no? El buscar que cada niño que quiera venir a Munitisla lo tenga a 15 kilómetros de casa. Tal cual. Cuando empecé con esto, bueno, en el proyecto anterior, lo que detecté es esto. Muchas familias que les encantaría acceder a este producto y que por logística les era imposible. Cuando creo mi propia escuela, digo, esto hay que dar una vuelta más. O sea, lo que te digo, desde la experiencia. Claro. Ellos no pueden desplazarse, creo que el esfuerzo le tenemos que hacer nosotros y acercarnos lo máximo posible para que no haya ningún niño que le apetezca tener una buena formación que no pueda acceder a ella. Esta es un poco la idea. Y bueno, tenéis ya un año de experiencia, la verdad es que ha sido, Pedro, un éxito, ¿no? Porque yo, por lo que escucho, por lo que las familias dicen, por el volumen de niños que ya tenéis, me da igual en Santoña, que en Treceño, que en Santillana, que aquí en Santander, pues no sé yo si esperabas esa reacción cuando habéis empezado, porque hay muchas escuelas de fútbol. Sí, y lo más complicado en las fechas que empezamos. Empezamos en noviembre, con todas las extraescolares ya en funcionamiento, que eso fue un hándicap importante, pero bueno, como lo que te digo, estoy acostumbrado a picar piedra. Pero vas tú mismo a... Sí, claro. O sea, claro, que te vienen allí en Treceño, allí está Pedro Munitis a las 8 de la tarde de un martes o de... Exacto. Seguramente no sería necesario, porque tenemos un equipo de trabajo brutal, una metodología que da igual el que la imparta, que está todo súper medido, las tareas, las dimensiones, el feedback. Pero tú crees que con tienes el que niño. estar. Además me gusta, me gusta. Y me gusta verlo, me gusta olerlo, me gusta estar con los chicos, me gusta, bueno, pues cualquier situación que se dé, tratar de aportarles. ¿Y de entrenador? Porque, claro, dejaste de jugar, bueno, esa historia ya la conocemos todos, pero has estado con la maleta para acá, para allá, durante 10 o 12 años, y entrenando en el barro, entrenando ahí en la primera federación. Sí, es una categoría compleja, cuando era la segunda vez más complicada todavía. Ahora la primera federación yo creo que es una categoría más bonita. profesional. Sí, igual, ¿no? más profesional, sí. Hay más medios, está más controlada, el nivel que hay es bueno, pero bueno, llevaba mucho tiempo con este proyecto en la cabeza. Creía que era el momento, necesito encontrar también una estabilidad, porque la vida del entrenador que os voy a contar, o sea, te genera tal inestabilidad que, bueno, que firmas un contrato, no sabes el tiempo que vas a estar, en qué momento vas a venir, las vueltas a casa eran complicadas porque te quedas en el aire, ¿no? Es algo que te apasiona y ¿ahora qué? En el sofá de casa. Y con 4 hijos no te costaba volver otra vez, por mucho que el fútbol sea un centro de la vida. Claro, es que es incompatible lo profesional con una vida familiar, o sea que ando ahí siempre buscando ese equilibrio que de momento, como, fíjate, anoche veníamos en el coche, es una tontería, que la gente se va a descojonar, y me decía mi mujer, a ver si en algún momento el teletransporte. Digo, pues sería la única solución para encontrar el equilibrio, mi equilibrio, claro, ¿no? Poder estar en mi casa y poder hacer lo que me gusta, que es entrenar. Te ves de entrenar, te ves entrenando. A mí me otra apasiona, vez. Claro. a mí me gusta la competición, me gusta analizar, me gusta plantear. Esa semana entera antes del partido. Eso, ¿no? Te da vida. Me culmina lo que, claro. o sea, sí. También es cierto que la formación me apasiona, pero el entrenar, el competir, lo llevo haciendo toda mi vida. O sea, que te ves compatibilizando Munitisla y entrenando. Yo creo que ahora mismo sería viable, porque la escuela está muy asentada, lo que te digo, la gente que trabaja en ella sabe perfectamente lo que quiero, cómo lo tenemos que transmitir y cuál es la esencia de la escuela. O sea, que ahora mismo, o sea, si decía primero que mi participación, bueno, es más desde el egoísmo por yo disfrutar que desde la necesidad
después de un año trabajando y la gente que tenemos ahí dentro, ni te cuento, o sea que la escuela puede funcionar perfectamente. O sea que yo te voy a volver a ver entrenar Bueno, seguramente. no lo sé. Sí. Yo creo que ¿Has tenido ofertas hace poco? Sí, el año pasado. Sí. El año pasado. Y de Andorra y Nàstic, otros equipos que, bueno, que es en primera. Este año he tenido la posibilidad también de marchar a México ahora. Y era una opción atractiva, pero entiendo que tampoco era el momento. Quiero otra vez empezar aquí con la escuela, porque hemos añadido alguna sede más. Vamos a doblar lunes y viernes, vamos a Suances y hemos cambiado Santoña de jueves a viernes y vamos a hacer en Bezana también. Y la escuela sigue creciendo y quiero dejar echado andado esto. Y luego a lo largo del año veremos a ver si aparece algo interesante, pues bueno, pues estudiarlo, pero yo creo que me queda por lo menos otro combate por ahí. Sí, yo también lo creo, te lo veo en los ojos, en esa chispita que tienes en los ojos. Sí, dependiendo de cuándo te llamen en el momento, si esto está sentado, ahí ya la decisión. Para mí esto es la prioridad. Claro. Si veo que es viable, nunca voy a poner en riesgo lo que... ¿Y del Racing qué me cuentas? Bueno, pues que el fútbol es muy complicado, que ya no solo lo que tú hagas, sino lo que hagan los rivales, porque al final el número de los que suben es limitado y puede haber mucha gente que haga las cosas bien y a lo mejor no te Pero toca. realmente ha sido una decepción, ¿no? Porque no era el objetivo, pero ha habido un momento ya que te haces con la ilusión y dices, joder, es ahora, ¿no? Es este momento en el que hay ese punto de inflexión en el club, ¿no? Sí, porque además en mitad de temporada parecía que lo teníamos en la mano y luego, bueno, al final muchas veces acabas siendo víctima de un trabajo bien hecho, ¿no? Sí. Porque ilusiona tanto que bueno, que luego acaba generando decepción. Yo a lo mejor más es la forma, ¿no? Porque, no sé, me dio la sensación de que no tuvimos ninguna opción, ¿no? Yo también lo creo. Por lo menos, bueno, la ilusión esa de que estamos, pero bueno, que son cosas que pasan, ¿no? Lo que te digo, los ¿Y demás volver tú al también hacen Racing? las cosas bien. Bueno, ni me lo planteo. O sea, no te lo ves en... No, a ver, yo salí muy dañado de ahí también, o sea, la sensación... Hablas del año aquel en el que no se consigue la permanencia, los Osasuna mete el gol aquel... Sí, al final, bueno, yo creo que se hizo un buen trabajo, bueno, pues que no se acabó valorando, porque al final esto estás hablando de fútbol profesional y al final son los Fíjate resultados... lo que es el fútbol. Aquel partido en Albacete, que es que le recuerdo perfectamente, y aquel gol de Osasuna en Sabadell, que luego entrenas en Sabadell, cambia la historia de Osasuna y cambia la historia del Racing. Sí. Un gol en el minuto 90 y tantos. Sí. Fue una sensación, yo no he sentido tanto frío en el cuerpo como ese día. Hicimos lo que dependía de nosotros, que era ganar en Albacete. Yo miraba de vez en cuando para atrás, nada, todo bien. Acabó el partido, fue darme la vuelta, mirar a Pinillos, y me hizo, digo, mira, mira, Sí, te emocionas porque fue primero, cogisteis al equipo donde le cogisteis, casi estabas obligado a cogerle porque había una presión popular a que Munitis cogiera el equipo para volver otra vez a sentirnos cantabrizar otra vez después de todo lo que se había pasado. Y tú no estabas preparado para coger un equipo profesional en el sentido de la experiencia. Lo hiciste más por compromiso que por otra cosa. Si ahora lo piensas, dices, qué locura hice. Pero ahora mismo estaría 100 veces más preparado para afrontar ese reto que en ese momento. Pero la situación era la que era. Y llegasteis y fue cruel. El final es que fue cruel. Esa es la palabra, cruel. Fue muy duro. La situación en el club era... caótica. Muy complicada. Pagabas las nóminas, ¿no, Pedro? Sí, bueno, se ayudó a firmar al único jugador que pudimos firmar, a Sila, que la verdad que vino y fue un fichaje que nos aportó. El equipo era muy dependiente de Koné, ¿os acordáis? Que sin Koné era incapaz de ganar y bueno, fuimos competitivos. Los números que sacamos desde que llegamos hubiéramos quedado el 13 empatado con el 11, o sea que los números fueron muy buenos, pero no llegó. Y el club ahí, bueno, pues que vamos la historia a contar, la conocemos,
Ya la bueno, conocemos, la historia. Posiblemente Pero el yo te momento más hablaba difícil del club. ¿sabes? de volver al Racing, ni te lo has planteado porque no está en tu cabeza. No, ahora mismo es no. una- Ahora mismo, es más, me dicen ahora Sí. de volver y no, en este momento, o sea, mi vida está ligada al Racing, Sí. laboralmente y sentimentalmente. Claro, o sea, está yo claro. estaba allí desde los 11 años y he Tú pasado tienes todo lo que se puede pasar. sangre verde y blanca entera, o sea, ¿no? o sea, Todo. es mi vida. Pero no creo que sea el momento, ni mi momento, ni me siento muy identificado con las cosas que suceden y bueno, como soy también un personaje Ya. muy Lo que pasa muy es que yo- especial. claro, pues, no, especial no. Lo que eres exigente en el trabajo. Y muy claro cuando las cosas hay que hacerlas de una manera y no se hacen de otra. Igual el Racing no está haciendo para ti. Bueno, no. Y luego encontrar de qué manera puedo aportar de verdad. O sea sería estar por estar o... Ya. Es que no lo he estado nunca, o sea, en ningún sitio, ahora menos. Pero seguramente en algún momento nos volvamos a Me recuerdas un encontrar. poco, fíjate, sois diferentes porque yo os conozco personalmente a los dos. Eres un poco Quique Setién también, en ese sentido. Especiales, Bueno. muy con las ideas muy, Sí. muy claras de lo que yo quiero transmitir y quiero escenificar. Y si no estoy a gusto en lo que yo quiero hacer porque lo veo así, pues no estoy. Sí, sí. A ver, tengo ese carácter que para Claro. algunas cosas me ha beneficiado, para otras me ha perjudicado, Sí. porque bueno, yo creo que no he pasado desapercibido en ningún sitio, No. al final, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Pero soy así, o sea, yo creo que podría trabajar en equipo, pero me costaría mucho ser segundo De alguien. de algo. Sí. Sí, No pero sé eso también si- es porque tienes una idea muy clara Sí. de lo que tú quieres hacer y de Sí. cómo lo ves y cómo lo Sí, soy un plantearías. poquito controlador también, Claro. y me cuesta, a veces me cuesta delegar, tiene que estar todo muy claro, tengo que tener muy claro las cosas cómo se hacen, tienen que ir un poco en la línea de lo que yo Pero eso tiene también su siento. virtud, ¿eh? O sea, sí, quiero decir- por eso, y eso yo entiendo que es complicado. Muchas veces cuando me voy de los sitios la gente descansa, ¿eh? Pues soy un puto chapas y aprieto a Sí, veces. en eso más de eres la un cuenta. poco como Marcelino también. Sí, bueno, no tanto. No, es que es muy complicado. Marcelino Marcelino, seguramente ha sido el entrenador más exigente que has tenido, Sí, ¿no? pero ha sido Es un que era brutal. regalo también en Claro. el paso por mi vida. O sea, me ha aportado un montón, le tengo muchísimo cariño. Pero es claro, pero es que esto es así. Estamos hablando de deporte de élite. Es que las diferencias son tan pequeñas que cualquier detalle hace que... Eso hace la diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuando hablo de esto, hablo de todo, desde la base hasta... el objetivo es un club profesional, o sea que todo tiene que ir encaminado a Y formar ahí volvemos jugadores otra para vez. llegar a tu Esfuerzo, primer equipo. sacrificio y salvo que tenga un talento descomunal, que bueno, que Sí, me parece pero- que tampoco ya claro, pero sin- el talento sin lo otro Malo. es que no da. Es que por eso es tan complicado lo que hablábamos antes. O sea, estarías engañando a la gente. Se tienen que dar tantos condicionantes para que alguien llegue ahí. O sea, tiene que tener un talento especial para aprender deprisa. Luego tiene que ser capaz de tener constancia. Tiene que ser mentalmente súper fuerte. Y Y luego luego- tiene que tener una buena formación. Y luego estar en el momento exacto, en el lugar exacto, porque luego la Sí. suerte influye también Influye, en pero determinadas fíjate cuestiones. que yo no creo mucho en la suerte. Creo en la suerte a corto plazo. Tú puedes tener un golpe Claro. de suerte y que te coloque. Pero luego creo que la vida te va poniendo en tu sitio. Y creo en el trabajo y en la capacidad de la gente para al final acabar consiguiendo los objetivos, porque lo he vivido, lo que hablamos. Sí. Yo me he tirado 5 años jugando en el filial y sube, baja, pero el caso más alarmante que he visto, por ejemplo, es el de Iván Helguera. O sea, es salir del filial del Racing, irse al Revilla de Camargo en primera regional y acabar
jugando en el Madrid, selección española, Sí. o sea... Yo creo que el caso de Iván es un caso... Ya, pero él siguió. Es que Igual, él es, en ese entonces, sentido, como tú en la mentalidad. Claro, pero era- ¿de qué hablamos entonces? Claro, Del claro. golpe de suerte, que es que me echen del B y ya está, me voy a... Pero es que luego di otro paso en el Manchego, bueno. se fue a la... ¿no? Albacete, Sí, Roma, a la Roma, sí, Español, sí. Madrid... o sea, que el golpe de suerte igual en el momento sí que lo necesitas. Sí. Pero si eres capaz de ser luego constante, la estás constancia, preparado y esto, te aparecerá otra. Y te va a aparecer otra seguro. Si la sigues peleando, lo que pasa que es complicado. Es lo que hablamos, la capacidad de caerte y levantarte. Si te caes y te quedas, estás muerto. Vamos terminando, Pedro. El Pedro Munitis, entrenador, con el fútbol de ahora, ese fútbol de presión arriba, robo arriba, tan físico, en el que quizá el físico le ha dado más preponderancia a lo técnico, lo físico y lo táctico, ¿no? Donde cualquier equipo ya bien colocado, bien puesto, con un trabajo colectivo, a las individualidades, antes eso no ocurría. ¿Ese tipo de fútbol es el que te gusta o te gusta más ese otro tipo de fútbol de tener la posesión, de tener el balón, de amasar un poco el... A ver, hay muchas formas de jugar. Y lo puedes plantear de mil maneras diferentes. Yo lo que digo siempre es que lo que vayas a plantear, que tiene que estar bien planteado, tiene que tener una coherencia y tienes que tener los jugadores para lo que vas a plantear. Muchas veces llegas y o te adaptas o no puedes ser un talibán. O sea, Claro. tú no puedes intentar hacer un juego combinativo cuando tienes gente que no es capaz de dar un pase a 2 metros y tiene una capacidad para atacar espacios o para una disputa, coger segundas, llegar y centrar de la leche. O sea, te estarías equivocando. Yo me siento muy cómodo, me gusta mucho más cuando tienes la posibilidad de tener un equipo que es capaz de tener la pelota, cuando tienes un equipo lo suficientemente físico que te permite apretar alto y si está superado hacer un retorno. Claro. Y hoy en día lo que sí es cierto que el fútbol es muy táctico, se juega en espacios muy pequeños y lo tienes que tener muy preparado. O sea, ahora mismo que un jugador tenga el criterio suficiente para encontrar algo por sí solo si no lo tienes preparado es muy complicado. Ahora mismo lo que hablamos, parece que se ha perdido el jugador individual, pero es que ya no es un 1 contra 1. O sea, generar una situación de 1 contra 1 en un partido es hacer magia, Claro. porque los equipos están tan juntitos, se juega en espacio tan pequeño que ya es un 1 contra 3 muchas veces. Claro, son O sea, las ayudas que llegan. permanentemente. O sea, los equipos ahora mismo, por eso te decía que jugar al fútbol hoy en día para el futbolista es muy complicado. Por eso yo creo que les facilita muchísimo tener un modelo de juego muy claro, que tiene que ser con mucha O sea, variedad, estaríamos porque te vas a hablando de enfrentar a muchas mucha variedad, estructuras. muchas alternativas, Sí. trabajar muchos sistemas para que en determinados momentos, pero Sí, con una idea base. Con una ¿no? idea muy clara, claro, de que tú trates de generar algo que en el momento que se dé el jugador sea capaz de identificarlo, porque si lo tiene que identificar por sí solo, ahora mismo es muy complicado, porque los espacios son muy pequeños. O sea, Se nos va el tiempo. Del Pedro Sí. Munitis, aquel que yo me acuerdo, la primera entrevista con 17, 18 años, allá en Tele Santander, que venías en taxi, que todo respondía en monosílabos. y Sí, temblando, claro. sí, no, Como una no, cojona. sí. Ahora es que eres una máquina hablando. ¿qué va? Ahora he perdido la vergüenza. Claro, Ahora he no, perdido la te vergüenza. sientes a He gusto, sido siempre muy tímido. te y expresas ahora, y... Mira, lo mejor que me ha pasado en la vida es aceptarme como una persona imperfecta. Desde el momento que acepté esto, me ha cambiado la vida. O sea, no tengo problema en desnudarme Claro. delante de la gente, de admitir mis miserias, y lo hago lo mismo cuando voy a entrenar. Pedro, las miserias las Creo tenemos que- todos. Por eso te digo que es que como- vulnerables todos. y desde ese momento, pues fíjate, pues ya hasta hablo y todo de vez en cuando. O sea Porque si hablas, madre mía. que- Pues aquí nos despedimos. Hemos estado charlando con Pedro de tantas y tantas cosas. Seguramente de fútbol así del Racing y de cosas que ustedes pensaban que les podía aportar. Pues, Bueno, habrá tiempo, ¿no? Pues no, tiempo, claro. Habrá tiempo, ¿no? Tiempo, Para a ver. hacer otra más por ahí, Oh, ¿no? oh, ¿O me seguro, vas a- No, vamos, Bueno, veremos. tenemos tiempo toda la vida, Dios quiera. Pues aquí en este entorno maravilloso donde él empezó ahí en esa pista y donde aquí muy cerquita tenemos un monumento a Julián y a Alberto, que aquellos campamentos en Villatomil y toda esa vida que has vivido aquí Qué en el bueno. barrio la sigues teniendo y eso es lo importante en tu vida, Pedro, ¿no? Me hace muy feliz, o sea, me hace muy feliz. Y, recuerdos de campamento, es que eres un Claro. mala gente, porque ahí sí que me teletransporto, Claro. ahí sí que es
bueno, pues la felicidad completa cuando eres un niño, no tienes preocupaciones. Y ahora hay vas y campus, ya no hay disfrutas. aquellos campamentos. Sí. Yo Bueno, recuerdo siguen haciendo ahora, ¿no? Aquí con el cole y con eso. el van cole y ahí. eso sí, hay, bueno, pero no seguro que eran se ha como perdido la aquellos. esencia aquella de... Claro, aquella esencia. Buah, Bueno, la cogió un sociedad. día, bueno, nunca había visto tan enfadado a Alberto, que por la noche, pues con la típica pasta de dientes, y la liamos parda, entre allí sacos llenos, mira, un brazo para un sitio. Pues Yo nunca eso, lo había a visto verle a tan Alberto hacer enfadado. eso era- Madre mía, o sea, que, ¿cómo le teníamos que poner al pobre? Pedro Munitis Álvarez, que por cierto, he estado mirando, termino. ¿Tú sabes que de dónde viene el apellido Munitis? ¿A que no? ¿O sí? No, bueno, no sé si francés, País Vasco... País Vasco. País Vasco. Y no era Munitis, es Munitis. Claro, con pasa que allí Z. la Z O sea, se pronuncia S. que tiene sangre vasca en las venas. Pues bien. Vienes de... No, el Munitis ese es vasco. La verdad es que yo no sé si hay más Munitis en la región que no sean del barrio. ¿Tú conoces algún otro Munitis? No, ¿verdad? no. Y me encontré una vez, jugaba en el Durango, un chico que ¿Munitis también? de segundo, sí, Ah. y era con Z. Claro. Pasa con que Z. allí la Sí, Z sí. se pronuncia S, creo. Ah, sí. Pues igual estoy metiendo la pata, perdona. No, Si hay algún es vasco por así, ahí, es así como lo dices. y me estoy Pues equivocando. nada, un placer, Pedro, Muy como bien. siempre. Un Y a placer ustedes así, por haber compartido con nosotros esta charla aquí en el barrio pesquero. El lunes volvemos al plató, volvemos a la tertulia, volvemos al Racing, volvemos a la competición. Así que hasta el próximo lunes.